Jesús. Gracias Dios. Amén. Amén. A veces nosotros como humanos cristianos nos preocupan ciertas situaciones sociales, pero hay algo muy común que nos preguntamos muchos cristianos: ¿por qué parece que las personas que no andan bien les va bien y al último no andan ni tan bien porque andan bien? Y si andan bien, como que es un resultado de que está bien. O sea, les va bien en muchas cosas, sus carros no se descomponen, su familia no se enferma. ¿Qué más encontramos? Casi no trabajan y están comprando cosas. ¿Qué más encontramos? Comen de todo, no engordan, no les hace daño. ¿Qué más? Tienen más amigos en las redes sociales, presumen de más viajes. Bueno, llega el momento como que nos sentimos celosos, ¿no? De que les va mejor. Y las promesas de Dios en nosotros y la salvación de nuestra familia. Vemos otras familias cristianas en otras iglesias, aún en nuestras propias iglesias, que parece que están bien. Y por ahí sabemos que no están tan bien porque andan medio mal, dejando libre la carne, y les va bien. Y los que buscamos no agradar al mundo, sino agradar a Dios, los que buscamos no hacer aquello que Dios prohíbe, o sea, cuidamos nuestra vida y nuestra relación con Dios, no nos va bien. Fíjate que encontré una porción bíblica que la he leído muchas veces, y cada vez que la leía, de las veces que he leído la Biblia completa, siempre me he preguntado, ¿qué trata de decir? Y hoy quiero predicar de ese versículo para ver si ahorita ustedes me ayudan a encontrar la respuesta. ¿Qué trata de decir? Y acompáñame al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3. Obviamente que quiero hablarte en relación a la comunión del creyente entre la misma iglesia, o sea, la amistad de un cristiano con otro cristiano, el compañerismo de un cristiano con otro cristiano. De eso quiero hablarte. Esa comunión que vivimos internamente como iglesia, esa comunión que vivimos entre los mismos hermanos de la congregación. ¿Sí? Malaquías 3:16. Pues imagínate que estás en San Juan 3:16, pero en lugar de San Juan es Malaquías. Amén. Amén. Así como están, prestemos atención porque quiero dar lectura honrando a nuestro Dios, creador y eterno de todas las cosas. Dice Malaquías 3:10: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Quiero repetir esa parte. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, o sea, delante de Dios, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Voy a repetir esta segunda parte. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No sé si ya encontraron lo que yo encontré y que me sigo preguntando. A ver, ¿qué encontraron en el versículo? O más bien, lo que no he encontrado. Porque dice el versículo que cada uno de los que temen a Jehová, ¿eso quiere decir? Los cristianos, los que conocemos de Dios, los que tenemos temor de Dios, los que guardamos su ley, ¿sí? Dice, cada uno hablaba a su compañero, a otro cristiano, a otro temeroso de Dios, a otro que conoce la ley de Dios, que conoce la escritura. Y dice, Jehová escuchó. Oyó. Pero ¿qué hablaban ellos? Sigue diciendo el versículo. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Y fíjate que bien, señala de él, dando énfasis de que era hombre. No era libro, no era archivo, no era materia. Cuando hablamos de él, hablando de persona, es una E con acento en la E. Él. Quiere decir que lo que hablaban ellos se escribió para una memoria delante de Dios.
Y sigue diciendo el versículo, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿De qué habla el versículo? A ver las licenciaturas, los bachilleratos en teología, sáquenlo. Aleluya. Es interesante esto. Y lo he dicho, siempre que yo leía esta parte, tenía esa incógnita. Les voy a decir algo, llevo tiempo, o me voy a atrever a decir años. La primera vez que escribí algo en relación a esto fue en el 2018, ya algo más formal. Pero anteriormente al 2018 ya había escrito algunos pensamientos y pasaba el tiempo, no, es que esto no. ¿Qué pueden haber qué pueden haber hablado entre dos temerosos de Dios que quede escrito en el cielo? Tal vez sus miedos, pastor. Sus miedos. De lo que ellos hacían, sus temores. en la tierra. Fíjese que sí escribí en su momento eso. Posiblemente nuestros temores, porque la Biblia nos dice que Él cuida de nosotros. Amén. Y muchas veces mis temores son necesarios que estén, y es verdad, que estén delante de Dios para que Él cuide de mí. Ahora, si fueran los temores, entonces quiere decir que yo necesito tener confianza con alguien de ustedes para decirles, hermana, hermano, este es mi temor, ¿sí o no? Pero esa es una cosa que difícilmente hablamos. No tenemos a veces libertad de hablar temores, y yo estoy de acuerdo con usted, nuestros temores. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Para que queden delante de Dios, ¿qué debemos hablar? Ya la hermana dice temores. ¿Alguien más quiere comentar algo más? La Biblia avala y respalda. Ya los puse a leer más, ¿verdad? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice la Biblia? El comportamiento, pastor. Comportamiento. Ya, también estoy de acuerdo. Corregirnos. ¿Mande? Hasta, no sé, ¿no? Tal vez su muerte, ¿no? También. Temor de la muerte. Sí, me explico. Y sí, tiene razón. Lo que dice anteriormente a esto de la hermana, primero son temores. ¿Qué mencionaba hermana después? Hermana Vero. Comportamiento. Corregirnos unos a los otros, ¿verdad? Ayudarnos al comportamiento. Y Lore, mencionabas temores a la muerte. Hay tantas cosas, pero esto que están mencionando tiene que ver con lo que los versículos anteriores mencionan. A ver, a mí. Pues en el versículo Ajá. que sigue, dice, y serán para mí especial tesoro. Sí. Si Dios dice, y serán para mí especial tesoro, es como si ellos estuvieran hablando como sus frustraciones, tal vez, Frustraciones. o sus inseguridades, que Dios les está diciendo, como diciendo, no estén diciendo eso. Ustedes son especiales para mí, son tesoro especial. Como que entonces sí estaban hablando algo personal, temores, frustraciones, inseguridades a la muerte. Sí. O a lo mejor porque se sienten como menos delante de otros. Sí. Es que, a ver, Esmeralda. Ellos estaban viendo su prosperidad en la tierra. Ajá. Más Jehová, él quería que ellos vieran la prosperidad que iban a tener En el cielo. También. Esto que están comentando, de verdad todo esto lo escribí en su momento, porque todo tiene respaldo bíblico, pero como que realmente no encontraba yo decir, esto es. ¿Qué hablaban entre ellos? Que valió la pena escribirse para una memoria en el cielo. Ese es el punto del versículo. Por favor, acompáñame a otra porción bíblica. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18.
Capítulo 19, versículo 18. Dice, estas palabras surgen en un diálogo, en una plática de Dios con el profeta Elías. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Observa cómo lo dice, y yo haré, habla para un futuro, 7,000. Voy a seleccionar 7,000 que sus rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas, y habla de un pasado. Este versículo habla de cosas que Dios observa de cómo somos, de los que no se doblaron y los que sí se doblaron, de los que no besaron esos pies de esas imágenes y los que sí besaron esos pies, y digamos la verdad, de los que prendieron vela, de los que pusieron flores, de los que se persinaban a cada rato. Dios observa todo. Muchas veces he pasado fuera de una iglesia católica, templo católico, y me encuentro gente que pasa y se persina y se me quedan viendo porque yo no me persiné. En muchos velorios he estado a la par de gente que está rezando y estoy sentado y ellos se me quedan viendo como diciendo, ¿y por qué no se para? ¿Sí me explico? Pero Dios nos observa. Y todo lo que Dios observa lo va escribiendo para memoria. Ya vamos comprendiendo. Dice Dios al profeta, yo haré y voy a separar 7,000 personas que voluntariamente no doblaron rodilla. Ahora, entonces, hablemos de dos tipos de personas y de cuáles quisiera ser. ¿De los que se doblan o de los que no se doblan? Bueno, ante Baal, ante el problema. De los que en una enfermedad terminan diciendo, creo Dios ya no me sanó. O del otro que dice, no importa, yo seguiré orando y confiando que Dios me puede sanar. Hay gente que toma medicamento y piensa que Dios no le sanó. Cuando aún en el medicamento tenemos que seguir confiando que Dios puede sanarnos. Amén. Y que va a llegar el momento que te va a decir el médico, oye, ya no ocupas el medicamento. Si tú tomas el medicamento pensando que Dios ya se olvidó de ti, entonces eres de los que se doblan. Pero si tú tomas el medicamento confiando que Dios te puede sanar en cualquier momento y que hoy, mañana o cualquier día podrá decirte el médico, ya no es necesario, entonces no eres de los que se doblan. Y todo eso está en las memorias del Padre. ¿Qué tipo de persona? De los que estamos viendo aquí en las dos porciones, parece que hay uno de los que son callados según Malaquías y no hablan con su compañero, y hay otro grupo que sí habla con su compañero. Imagínense que yo hablo y le digo a mi hermano, oye, fíjate que tengo una lucha, una tentación. La camioneta que vi en el vecino me encantó. No tengo dinero, pero voy a comprar, voy a ver cómo le hago, voy a vender, no sé qué tenga que vender, pero yo debo de tener esa camioneta. ¿Cómo se llama este pecado? Codicia, avaricia. Las dos son parecidas. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es el proceso de uno y el proceso del otro. Me estoy explicando, pero la avaricia produce codicia y la codicia produce avaricia. Y si yo estoy hablando con mi hermano que tengo esa codicia, esa avaricia, Dios me está escuchando. ¿Y qué creen que pasa en el cielo? Se está tomando nota. Pero si ya para comprar la camioneta me endeudé por todos lados y me digo yo mismo, no tiene sentido comprar la camioneta si voy a estar endeudado, y regreso el dinero, ¿qué hago? Hice una acción correcta porque estoy comprando algo que no puedo tener y no vale lo que puedo tener, ¿sí me explico? Pero si sigo con mi acción, la compro y la ando presumiendo, ¿qué pasa en el cielo? Dios me está observando.
En otras palabras, si yo le digo a mi hermano, tengo esto en mi corazón y voy a comprar esto, voy a vender aquello para alcanzar esto, es ahí donde el Espíritu de Dios viene para ayudarme en mi debilidad y hacerme entender que no está bien. Pero si yo sigo en mi necedad, entonces Dios va a tomar nota y un día me va a pedir cuentas de todas esas decisiones. Pero no quiero hablarte más de esto porque yo quiero que vayamos a un antetexto de lo que estamos hablando. En Malaquías capítulo 3, el versículo 16 que leímos, antes, fíjate bien que Dios descubre pensamientos de personas, que Dios descubre los secretos de algunas personas. Y dice el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. La pregunta que viene aquí está clara. ¿Qué aprovecha? ¿De qué sirve que guardemos su ley y andemos afligidos en la presencia de Dios? ¿De qué sirve? Como dice el Antiguo Testamento, que ande con ceniza, con ropa andrajosa, con un semblante de humillación. ¿Sí me explico? Como que están diciendo ellos, ¿de qué me sirve? Fíjate lo que dice el 15. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que se burlaron de Dios y salieron librados. Eso dice otra versión. La versión 60 dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como diciendo, ¿y dónde está el texto que dice que nadie puede jugar con un Dios vivo? No sé si me explico. ¿Y dónde está el texto que dice que no puedes jugar con el pecado porque te va a caer la culpabilidad? Porque al que peca, al que le va mal, al que hace pecado, y eso es lo que estamos viendo socialmente, le llamamos hoy, para no meternos en problemas, algunos le dicen los chicos, otros le dicen la delincuencia, anteriormente decían los narcos. Cada generación ha cambiado un adjetivo calificativo para este grupo de personas, que aparentemente les va bien en la riqueza. ¿Sí me estoy explicando? Pero parece que Dios está descubriendo los pensamientos de estas personas que están diciendo, les va bien a ellos. Por eso creo, por eso yo asimilo que lo que ustedes me han dicho hace un rato, era lo que hablaban. Sus temores, sus frustraciones, sus miedos ante la muerte. ¿Sí me estoy explicando? Porque ven que al malo le va bien, al delincuente compra las mejores casas, no llega a un hospital, no se enferma, tiene fiestas seguido, paga grupos, bandas, y nosotros con trabajos, ni una bocinita para escuchar música por USB. Y ponemos música USB y al rato dice ya inválida porque le cayó virus a la memoria USB. Parece que la desgracia nos pasa. Estaba yo viendo, dentro de esto escribí, ¿cuántas frases hemos creído? Por ejemplo, hay una frase común social, estoy salado. Socialmente, ¿qué entendemos por estoy salado? Mala suerte, qué desgracia, ¿sí o no? Me cayó la maldición. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a la sal? Que sí, estamos salados. Porque dice Jesús, vosotros sois la sal. Pero dice Jesús, no cualquier sal. Porque si la sal se echa a perder, de nada sirve. Ahora sí vas a estar salado. De ese que dice la sociedad. ¿Qué otra frase tenemos? Mala suerte. ¿Y qué dice la suerte de la Biblia? Que nuestra suerte viene de Dios. Otra frase que decimos, me paré con el pie izquierdo. ¿Y qué dice la Biblia en relación a los pies? Como si los pies tuvieran ojos. No sé si te has puesto a pensar en todas esas frases que parece que son desgracia. Me llovió sobre mojado. ¿Y qué crees? Dice la Biblia que Jesús es el agua viva. Así es que nos conviene estar mojados de esa agua. Te pudiera seguir diciendo algunas frases que escribí relacionado a esto.
Porque yo estoy de acuerdo que las personas que hablaban, según el versículo 16, no hablaban cosas de, oye hermano, que estoy bendecido, prosperado, en victoria, me va bien. ¿Sí me explico? Salí y mi llanta estaba ya con aire. Y prendí el carro y se subió y se llenó el tanque de gasolina. Que digas, hermano, fíjate, llevo 15 años de cristiano y nunca he comprado un tanque de gas para la estufa, porque solo se llena. ¿Quién ha testificado eso? Pero sí hemos testificado. Hermanos, fíjense en que yo estaba apurada, guisando, y a media cocinada de los frijoles se acabó el gas, y ya no me daba tiempo. ¿Cuántas veces hemos testificado de eso? Que se nos ponchó la llanta cuando más rápido andábamos y apurados. Muchas veces yo ya listo para una graduación, un evento, una ceremonia, con saco y con corbata, salgo y veo la llanta ponchada. Y a un lado el saco y la corbata para poder hacer talacha. Y no tan solo eso, recuerdo una ocasión que se me ponchó en una laguna, en un charco. Así es que tuve que lodarme un poco. Y ese pensamiento, yo creo que lo que dice el versículo 16, que los que temían a Dios hablaron, es justamente eso. Me estoy explicando. Pero voy a poner un ejemplo. Una cosa es que yo le diga a él, oye, qué desgracia la mía. Y otra cosa es que le diga, mira, me está pasando esto, ayúdame a orar. O me está pasando esto. Y él me diga, ten la fe en Dios, Dios puede obrar. O sea, que nos demos palabras de ánimo. Pero si yo le digo, me está pasando esto, y me va a decir él, ay, igual que a mí. Igualito que a mí se me quitó con eso. No falta que diga, a mí se me quitó dejando de ir a la iglesia. Me empezó a ir bien. No sé si me estoy explicando. ¿Qué hablamos como cristianos? Me he encontrado con iglesias que creen en la presunción, en que háblalo todo para que te vaya bien. Y todos los hermanos los veo hablando y se declaran pura prosperidad. Y así se la están pasando y no son prósperos. ¿Sí me explico? Como decía Esmeralda hace un rato, están pensando en las riquezas terrenales y no en las celestiales. Regresemos al versículo 15. Porque dice el versículo 15, decimos pues ahora que les va bien a los soberbios, que les va bien a los que hacen impiedad. Se burlaron de Dios y no les pasó nada. Estamos en esta generación. Me habla un hermano, me cuenta su problema. Y le empecé a hacer preguntas. Me las respondió. Y yo estaba orando y le decía a Dios, dame una respuesta, una palabra, dime algo. No pudimos terminar de hablar porque iba yo en carretera, la señal se perdió. Y hasta después, no me acuerdo si al otro día o esa misma noche, pero mucho rato después logramos hablar y comprendí la situación. ¿Y qué le puedes decir a un hombre que ha perdido a sus hijos por causa de la delincuencia? ¿Qué le dices a un hombre que sus hijos han muerto, uno por accidente, otro por la delincuencia y al otro le tocó estar en el lugar equivocado? Y que entre el hospital y la clínica y los médicos estaban tratando de rescatarle la vida. ¿Sí me explico? Porque simplemente le tocó algo perdido. ¿Qué le dices a un hombre que todavía va y busca solución ante un juez para tener el derecho de los hijos y no los tiene? ¿Qué le dices a una mujer que está pasando por un problema fuerte porque su marido es violento? ¿Sí me explico? Y tú también estás pasando por violencia en tu matrimonio. ¿Qué le dices a una mujer que te está buscando para que ores por ella porque tú eres cristiana y tú también estás pasando por problemas similares? En los tiempos de COVID, ¿cuánta fe menguó? Porque decían, Señor, yo oré, me cuidé, no me metí a lugares donde había COVID y me vine a contagiar aquí yo solo. Ya no sé si era enfermedad mental o realmente psicológica o física, pero algo pasó que la fe tenía que accionarse. ¿Qué le decimos? ¿Qué hablamos entre los cristianos? Fíjate que el versículo 15 y el versículo 14 que estamos leyendo nos habla de una realidad.
Muchas veces nuestra mente nos dice, ¿de qué aprovecha? De que yo hable con Dios. Esa es la verdad. Pero quiero que aprendamos a hablar entre cristianos. Que tu frustración, tu temor, tu miedo y todo lo que nos rodee por lo que vivimos. Acompáñame al Salmos capítulo 111, versículo 10. Salmos 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero observa lo que sigue diciendo en el versículo 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican. ¿Cómo dice? Buen entendimiento tienen los que practican. Muchos leen la Biblia, pero no todos practican lo que dice la Biblia. Muchos se saben versículos de memoria, pero no practican lo que dice esos versículos. ¿Me estoy explicando? A todo mundo le puede decir Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones. Pero esa bendición es mejor cuando la haces con la acción. ¿Sí me estoy explicando? A la persona que no te cae bien le puedes decir desde lejos Dios te bendiga. Pero ¿qué tal si a esa persona que no te cae bien vas y le donas una despensa? Esa es mejor la bendición. Versículo 10 dice, buen entendimiento tienen todos los que practican. Y habla de practicar. Tus temores, tus frustraciones, coméntalos, no los guardes, háblalos. Tienes miedo de salir a la calle a las 11 de la noche, busca a un hermano de la iglesia y dile, hermano, ¿qué crees que me está pasando? A partir de tal fecha, a partir de tal momento, a partir de aquello que aconteció, a partir de X horario, día, fecha, no sé qué momento cambió tu vida y dices, ya no tengo la misma confianza. Cuando yo tuve el accidente, que técnicamente fue porque las llantas andaban por exceso de velocidad, me empezó a abrazar un miedo por cierto tipo de carros y me empezó a abrazar un miedo porque ya miraba cierto tipo de llantas, ya no quería agarrar carros con esa medida de llanta. No sé si me explico, porque la experiencia que tuve en esas vueltas que di, cada vuelta, cada segundo, parecía eterno y yo sentía que me iba a llevar la que no me trajo. Y cuando quedé con las llantas para arriba y logré salir de ese carro, yo prometí antes de viajar checar el aire de las llantas, porque las llantas se explotaron, traían mucho aire y en calor, allá en tierra caliente, se aumentó las libras y las llantas se explotaron. Y si las llantas se explotan, ¿dónde está tu estabilidad? La estabilidad del carro. Por muy buen carro que sea, cuando las llantas se explotan, ya no hay seguridad. Así es que yo ya le tenía miedo a ese tipo de llantas. ¿Y qué crees que pasó? Todavía va el federal de caminos y me dice, dame tu licencia, te la vamos a suspender. ¿Pero por qué? Dice, hasta que pases un proceso, vayas con un psicólogo y pierdas tus miedos. Yo me sentí mal. Yo dije, pero si yo estoy bien, yo no ocupo psicólogo. El carro quedó deshecho. Yo debería haber quedado muerto en ese accidente. Vivimos frustraciones, ¿sí me explico? A los 2 días me dice mi papá, hijo, necesito que agarres la ven. Teníamos una ven en la familia, que era más de la iglesia que de la familia. Y le cabían como 20 personas, era una ven extra larga. Y mi papá le acomodó asientos para que lleváramos gente. Y quiero que lleves a un grupo de gente a la actividad. Yo ya no quería manejar carros grandes. Me volteé en una Cherokee. Y la ven era más grande. ¿Me explico? Yo ya más quería puro carrito, zapatito, chiquito. Y que no llevara gente. Llantas chiquitas como de carretilla. Yo le tenía miedo. Y se me queda viendo mi papá y me dice, hijo, no tengas miedo. Habló a mi corazón mi padre. Y volví a agarrar el volante. Y aunque iba a 30 kilómetros por hora, iba a 40 donde más
podía correr en 200. Tuve que empezar a perder mis miedos. Yo creo que Dios escuchó mis miedos. Dice la Biblia en el versículo 16 que cada uno habló, hablo de Malaquías, cada uno habló a su compañero y lo oyó Dios. ¿Qué vas a hablar con un hermano? Lo que no tienes y vas a presumir. No, habla lo que te pasa. Esos son las acciones que dice Salmos, los que practican sus mandamientos. Hermano, fíjate que me está pasando esto. Proverbios, fíjate cómo dice Proverbios, capítulo 9, versículo 8. Me llama la atención, pocas veces, me atrevo a decirte que a lo mejor no has analizado esto de Proverbios, para que comprendas que hablaban unos con otros. Proverbios 9, versículo 8, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Dice, corrige ¿a quién? Hagamos una pausa. ¿En qué postura estás tú? Mira, si tú eres el chismoso de la iglesia, mejor no hables con nadie. Si eres el que te gusta decir, ay, esa ropa no combina. Como decimos luego, cállate los ojos. No señales. ¿Sí me explico? Pero si te está diciendo, corrige al sabio, es porque te está poniendo en un lugar correcto. ¿Quién puede corregir? Pastor, el que tiene la experiencia, bueno, también te lo acepto. Otro sabio, un maestro. ¿Sí me explico? La Biblia lo menciona como ayos, la Biblia lo menciona como rabí, la Biblia lo menciona como padres. O sea, la Biblia le da varios calificativos. Si te está diciendo no corrijas al necio, está diciendo no eches tus pláticas, tus palabras en alguien que no te va a valorar. Porque tú eres un sabio, eres un temeroso de Dios. Acércate con otro que es sabio para que cuando tú hables con él y dices, mira hermanito, la verdad que con esta ropa que tú traes, no te ves bien. Te hablo de corazón, ¿sí me explico? O decir, hermano, esta palabra no está bien en ti. Estaba corrigiendo en clases a un muchacho que decía una palabra que no es grosería, pero no suena bien en los labios de un cristiano. Y dice, ay hermano, voy a corregir. Salimos de clase y afuera llega su papá en una moto y la palabra que yo le había corregido se la grita a su papá, a él. Dije, ahora entiendo por qué. Y sale de que su papá es líder de una iglesia. En las siguientes clases volví a abordar el tema. Le dije, oye, dile a tu papá que no se oye bien. Es un profesionista, es una persona preparada. Y sale con esas palabras que no están bien. Ay, hermano, dice, no sabe cuánta lucha tengo. Dice, porque en la casa todos nos decimos así. No son groserías, pero hay palabras incorrectas en la boca de un cristiano. Debemos de corregirnos. Corrige el sabio. Dice el versículo 9, vuelve a decir, ¿en qué postura te tiene? Da al sabio. ¿Y qué dice? ¿Por qué va a ser más sabio? Porque entonces yo soy sabio. ¿Me estoy explicando? Si lo que yo le voy a dar a él lo va a hacer más sabio, quiere decir que lo que yo le aporté es de gran valor. Lo que yo estoy hablando le va a bendecir, lo va a hacer reflexionar, lo va a hacer comprender. Y después de mi plática, él va a ser una persona bendecida. ¿Sí me estoy explicando? Fíjate cómo es que Proverbios no está hablando de la persona que va a recibir, te está hablando a ti que vas a dar. ¿Qué vas a hablar? Estaba yo en el comedor en una iglesia, callado, comiendo. Había más hermanos en la mesa. Y la hermana que estaba enfrente, junto a su esposo y a sus hijos, me dice la hermana, pastor, lo veo callado. Me gusta cómo enseña, pero lo veo callado. ¿Por qué está callado? Y me empiezo a reír. Le dije, hermana, digo, estamos comiendo. No, dice, yo quiero aprender de usted. Yo quiero aún aquí, yo quiero que nos siga enseñando. Le dije, pues, podemos seguir tocando el tema, lo que sea. Pero si no hay nada, si no hay un tema, no hay una razón para hablar, pues es mejor estar callados, porque aún callado el sabio
está enseñando. Dice la Biblia que el sabio aún en silencio enseña. Dice la hermana, solo que sea por eso. Mira, lo que dice aquí, el versículo 8 y el versículo 9 está hablándote porque tú eres sabio. Lo que tú aportas a otro va a servir. Así es que cuando tú hablas a otro lo que Dios ha puesto en tu corazón, los diálogos que hay entre los hermanos de la fe son para corregir, son para exhortar, son para animar, son para impulsar, son para decirle al hermano, no estás solo, o decirle, hermano, mira, yo ya pasé por eso, pero ¿qué crees? A mí me sirvió ayunar, a mí me sirvió orar, leer el capítulo tal de este libro me sirvió. Ese tipo de plática vale la pena. Ese tipo de comunión entre los hermanos. Capítulo 3, por favor, de Proverbios. Capítulo 3. Versículo 32. Dice, porque Jehová abomina al perverso. ¿Qué habla el perverso? Doble sentido. ¿Qué habla perverso? ¿Qué va a hacer? Hasta presume dónde, cómo, cuándo, y todavía le dice al otro, y después te voy a decir cómo me fue. El perverso no habla cosas buenas. Y aquí podemos añadirle otro versículo que dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Interesante que lo que Malaquías está diciendo, que los que temen a Dios y hablan entre ellos, queda para memoria de Dios. Entonces nosotros debemos de tener cuidado que vamos a hablar. Sigo leyendo Proverbios. Mas su comunión íntima es con los justos. ¿Con quién es la comunión de Dios? Con los justos. Y el justo sabe hablar cosas buenas. Hay un canto que dice, usa mi boca, Señor, usa mi boca para tu gloria. Quiero que volvamos a ver el versículo 32. Aquí nos habla de dos tipos de personas, los que son perversos y los que quieren tener comunión con Dios. ¿Te acuerdas que leímos Reyes cuando Dios le está diciendo al profeta Elías, me voy a reservar 7,000? Voy a hacer una pregunta. ¿Habrá 7,000 que Dios quisiera escoger de la ciudad de Iguala? De esos 7,000, ¿estaremos ahí? De los que Dios nos observó, de los que cuidamos. ¿Cuántos estarán dentro de los 7,000? ¿Y cuántos estarán diciendo, yo ahí debería de estar? ¿Sí me explico? La verdad que hay muchas iglesias, pero hay pocos temerosos de Dios. Hay muchas iglesias, pero hay muchos que se bajan rápido. Es más, cada semana como 2, 3, 4 veces se bajan de la cruz. ¿Me estoy explicando? Hay personas que no logran resucitar porque no han muerto y siguen en sus pecados, en su carnalidad. Toman a escondidas, fuman a escondidas, chismean a escondidas. ¿Mande? Hablan malas palabras. En lugar de cantar música cristiana, y más ahorita en las patrias mexicanas, fiestas mexicanas, hasta se sueltan con todas las de los artistas de mariachi. Yo he escuchado casas cristianas, de gente cristiana, que en el mes de septiembre sacan todas las de los difuntos artistas que hicieron famosa la música mexicana en el mundo. Todas las canciones. Dice la Biblia, lo que estamos leyendo, que Jehová abomina al perverso, pero su comunión es con los justos. Con el que habla con el hermano y le dice, me pasa esto, tengo miedo a esto. ¿Sí me explico? Es como si me acercara y dijera, hermana Lore, mi temor es que me pase esto. ¿Qué me va a decir la hermana Lore? Si ella es una mujer temerosa de Dios, me va a responder. Pero si ella no es temerosa de Dios, va a decir, el pastor está peor que yo. Hay una pregunta que nos han hecho a los pastores. ¿A quién le tienen confianza? Y no sé si tú has hablado con algún pastor, preguntarle al pastor, ¿quién es de su confianza?
El temor de un pastor es que a la hora de hablar algo que nos pasa, el miembro o el hermano de la iglesia no nos comprenda y al rato nos ande tijereando. ¿Sí me explico? Dice que es la comunión. En la comunión de Dios nos hace conocer su voluntad, nos hace disfrutar su presencia. Termino con Salmo 6:9. Salmo 6:9 dice algo hermoso. Jehová ha oído mi ruego, clamor, oración, mi súplica, mi diálogo, mis pláticas. ¿Comprendes? Jehová ha oído mi ruego. Y fíjate cómo dice, ha recibido mi oración. Hay un hombre que dice, y me imagino que ya sabes quién lo dijo esto en la Biblia. El temor que tenía, eso me vino. El temor. Es verdad que los temores a veces cobran vida y nos llegan. Pero ¿a dónde vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Recuerden lo que dice Malaquías 3:16. Dice Malaquías 3:16 que lo que habla el que teme a Dios con otro que teme a Dios está delante de Dios. Y dice el versículo 16 que es para memoria. A ti se te olvidará, pero a Dios no. Hablaste con tu hermana algo, habló tu hermana contigo, te buscó para una llamada y le atendiste la llamada. Esa llamada estuvo delante de Dios. Y trata de siempre orar por esa persona, porque esa oración va a bendecir. Que allá en el libro quede escrito, dice así la Biblia, en Malaquías 3, en ese libro de las memorias quede escrito, y a pesar de que le dolía el estómago, oró por la otra persona. Y a pesar de que el diablo le había oprimido, oraba por otra persona. Y a pesar de que no había comido lo que le gustaba, oraba por otra persona. ¿Comprendes? Yo estoy de acuerdo que lo que hablamos entre los hermanos son nuestros temores. Porque eso es lo que tenemos que sacar para no cargar con ellos. Hay una parte en la Biblia que dice, aún así, confesaos vuestras faltas unos a otros. Y hay otra porción que dice que cualquiera que ayuda a un hermano caído a restaurarse es como si hubiera ganado un alma y la recompensa está en el cielo. Ponte de pie. Yo creo que debemos de saber elegir a quién vamos a hablar, con quién vamos a hablar. ¿Sí me explico? ¿Qué vamos a decir? Yo creo que es el tiempo de saber elegir en qué momento vamos a hablar lo que nos agobia, los temores, los miedos. Un hermano decía, yo miré una mañana y le decía a su mujer, ¿a dónde, viejo? Y volteaba y le sonría, dice, cuando Cristo venga por mí. Dice, ¿a poco? Dice, el rato va a ser en la mañana. Si la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Al grado que este hermano compuso una letra y cantó ese canto en la iglesia. Una mañana me iré de aquí, de este mundo vil. ¿Y qué crees que pasó? Una mañana se levantó y le dijo a su mujer, me voy a mi oficina, voy a orar. El hermano tenía una oficina, me voy a orar. Y se fue a orar. Y después de algún buen rato, parece que una voz le dijo a la hermana, levántate, prepárale el café a tu marido. La hermana se levantó, preparó el café y cuando le llevó el café a la oficina, su esposo ya estaba en la presencia de Dios. Y se le concedió. Una mañana me iré de aquí, decía él. 7:30 de la mañana la hermana encontró a su marido que ya no estaba entre nosotros. Cuando llamaron al médico para que fuera a verlo, le dice, por todo lo que reviso parece que lleva tanto tiempo ya de muerto. El hermano solamente llegó y se hincó y ahí hincado partió con el Señor. ¿Cómo se van a reflejar tus temores? No los hables con el que no te va a ayudar, ¿sí me explico? Háblalos con el sabio para que aumente tu saber.
Háblalo con el inteligente, el que tiene temor de Dios, para que eso te ayude a ti. Que tu plática con otro sea de bendición y no sea para chisme después. Vamos a orar. Padre, yo te alabo, Señor, porque me llevaste a comprender la importancia de hablar con otro que teme a ti, con otro que te tiene en el corazón, con otro que vive para ti, con otras personas, mi Dios amado, que a pesar de todo lo que viva o vive o pueda vivir, siempre va a tener sabiduría, temor, siempre va a tener, Señor, conocimiento de ti y siempre va a tener una respuesta correcta. Dice tu palabra que todo lo que se habla entre dos personas que temen, mi Dios amado, siempre estará escribiéndose delante de ti. Y te pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que nos permita, Señor, poder encontrar a esta persona, este amigo, este compañero de la iglesia, mi Dios amado, en el cual podamos hablar y ser escuchados, pero también ser bendecidos, ser edificados, que me aumente el saber, que aumente mi sabiduría, que sea de bendición para mí. Y no hablar con aquel que me hace perder el tiempo, y no hablar con aquel que me está desviando, no hablar con aquel que va a destruir mi fe, no hablar con aquel que me va a dejar más dudas, que me va a dejar más miedos, que me va a dejar más temores, no, Señor, sino hablar, mi Dios amado, con aquel que va a ser de bendición, pero yo también le voy a hacer de bendición, yo también voy a ayudarle a crecer, y que lo que yo hable, Señor, sea de bendición para su vida, en el nombre de Jesús.